Muy buenas tardes, bienvenidos a la página de Universo Interior, donde se brindan esas 75 conferencias sobre conocimiento de sí mismo. Muy importante que todos nosotros empecemos a comprobar, a practicar, a salir de la creencia y empecemos a experimentar directamente este mismo conocimiento. Todas las conferencias nos dan una clave, una práctica, para que cada uno de nosotros empiece a buscar a su propio ser, para que se independice, para que no dependa de nadie, ¿sí? Para que busquemos cada vez más la independencia y la propia sabiduría que cada uno de nuestros seres posee en este momento. Entonces el objetivo de nosotros es que cada uno lo empiece a experimentar y a vivenciar. La conferencia del día de hoy es la número 5 y 6, las dimensiones y dónde están en nosotros. Es una conferencia muy importante para comprender realmente qué es una dimensión, de lo que tanto nos hablan esas personas de afuera, científicos que nos vienen metiendo cada vez más teorías y nosotros nos venimos enredando cada vez más. Entonces hay que comprender que una dimensión no es algo tan complejo como lo hacen ver los científicos, ¿sí? Entonces antes de iniciar esta conferencia vamos a compartirla rápidamente y ya iniciamos con el tema. Por si acaso me confirman si se escucha bien y si se ve bien. Bueno, entonces eso fue rápido. Vamos a iniciar así con la conferencia. Entonces, bienvenidos a las personas. Igualmente esta conferencia queda ahí grabada en la página de Facebook y se sube a la página de YouTube. Entonces, lo primero que todo hay que comprender qué es una dimensión, ¿sí? Cuando hablamos de dimensiones hablamos de niveles de conciencia y existen muchas dimensiones, o sea que hay muchos niveles de conciencia dependiendo de la persona si está trabajando la muerte o no, ¿sí? Porque vamos a ver que hay infradimensiones, o sea que hay niveles de conciencia inferiores y hay supradimensiones que son niveles superiores de conciencia, ¿sí? Dependiendo de cada uno cómo va desarrollándose con la muerte psicológica. Porque cuando uno empieza a eliminar defectos psicológicos empieza a subir su nivel de conciencia, porque todas esas chispas que empieza a liberar le permiten experimentar cada vez más un conocimiento real, más propio de sí mismo, una sabiduría que va a ir experimentando de su propio trabajo personal. Entonces, eso es una dimensión, es un nivel de conciencia, no es algo tan complejo, ¿sí? Entonces, lo importante que es que una persona empiece a ver cómo estas dimensiones están compuestas tanto externas como principalmente internas en nosotros mismos. Entonces vamos a hablar de las primeras dos, bueno, que son como las básicas. Esas son las 7 dimensiones básicas en la naturaleza, todo lo que viene siendo el universo. Y tenemos la primera dimensión, y esta dimensión se le conoce como el tritocosmos. Este tritocosmos se ubica en lo que son nuestras glándulas sexuales, en el testículo de los varones y en las mujeres en los ovarios. Y esa primera dimensión se ubican todos los átomos metálicos de lo que viene siendo todo nuestro yoes, todos nuestros defectos psicológicos, todas nuestras maneras de ser diferentes, ¿sí? Todos nuestros rencores, odios, envidias, resentimientos, dolores se ubican en esa parte, en esa primera dimensión. En esa dimensión hay 192 hacia abajo, hasta 24.700 y algo de leyes
Y todo ese nivel de materialismo, todo ese nivel de pesadez, es un nivel de dolor que tiene que vivenciar la misma persona por estar en ese estado, ¿sí? Cuando una persona tiene ira, se ubica en una infradimensión. Y en esa infradimensión está viviendo, vibrando con esas leyes de esa ira, o dependiendo de esa tristeza, o de ese estado lujurioso de la fornicación. Está vibrando con esas leyes tan pesadas de las infradimensiones de nosotros mismos como externas. Entonces acá vamos a encontrar esta primera dimensión, ¿sí? Esta primera dimensión externamente la vamos a llamar también como la dimensión de la longitud. Y esa longitud viene siendo lo que es de una distancia de un punto a otro punto. Y ahí tenemos una longitud, puede ser una línea hacia arriba, una línea hacia abajo, todo lo que es una medida de un lado al otro viene siendo una longitud. Pero si lo vemos internamente hacia nosotros, todos nuestros defectos psicológicos tienen solo un objetivo, en específico tienen uno cada defecto, ¿sí? Entonces un defecto de la ira solo tiene una visión en línea recta de pelear. Otro tiene una visión solo lineal, directa, de fornicar. Otro tiene una visión directa, solo un objetivo principal, que es chismosear. Otro que quiere llorar, otro que quiere discutir, otro que quiere hablar, otro que quiere... Bueno, tantos objetivos que tienen todos nuestros defectos psicológicos son sus maneras de ver longitudinal hacia un punto. Es como un gusanito, ¿sí? O es como un bichito, un insecto. Por eso acá se ubican los monocerebrados. Entonces acá los monocerebrados poseen solamente un cerebro, ¿sí? Blanca. ¿No? Monocerebrados son un cerebro, ¿sí? Y viene siendo el cerebro emocional, ¿sí? Emocional. Sí, emocional. O motor instintivo sexual. No, instintivo es el segundo. Ah, listo. El cerebro emocional. De las plantas. Entonces acá vamos a encontrar todos esos animalitos que no son vertebrados. Entonces encontramos todos los insectos, las arañas, cucarachas, moscas, zancudos, gusanos, bueno, todos esos se encuentran en esa primera dimensión, ¿sí? Entonces nos vamos a dar de cuenta que nosotros, si nosotros no estamos en autoobservación, no estamos muriendo de instante en instante, haciendo el esfuerzo, estamos identificados con la visión del insecto, la visión del yo, que quiere solamente ir a viajar, tiene un deseo de ir a beber, de drogarse, de ir a cualquier lado donde vaya a expulsar su energía. Entonces todo es longitudinal en esta primera dimensión, tanto externa como internamente en nosotros, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros salgamos de esta primera dimensión y ya vamos a ver cómo lo vamos a lograr. Tenemos la segunda dimensión, que en la parte externa viene siendo la superficie. Entonces la longitud de un punto a otro punto y lo que viene siendo una altura, ¿sí? Área. Un área, es un área. Entonces es el área. Lado por lado. Lado por lado, área. Lado por lado. Ah, entonces la cara. Una cara. Entonces podemos ver el ejemplo como en el tablero. Tiene una cara, tiene un lado por lado, altura, ancho. ¿Sí? Algo así. Bueno, sí, algo así. También nuestro celular tiene una cara, tiene una pantalla, la superficie de este objeto o la superficie de este cuerpo físico que tengo yo en este momento, o el de cualquier persona, o la casa, todo es una superficie, ¿sí? Pero más allá de lo externo necesitamos mirando nuestro interior. Nosotros también tenemos una superficialidad que es nuestra personalidad, y en esta personalidad nosotros nos mantenemos todos los días, toda nuestra existencia. Está nuestra edad, nuestro país, nuestra familia, nuestros estudios, las apariencias, todo lo que hemos aprendido desde pequeños, lo que hemos imitado y lo que seguimos imitando, porque pues la personalidad de nosotros siempre quiere cambiar y aparentar para encajar en un ambiente. Entonces ahí nos damos de cuenta cómo nosotros realmente
nos mantenemos principalmente en estas dos infradimensiones, se podría decir, porque en esta segunda dimensión ya es lo que es el hall del infierno. Y aquí el tritocosmos son los infiernos atómicos del hombre. Entonces nos damos de cuenta que nosotros normalmente, diariamente vivimos en esos infiernos y que lastimosamente ninguna persona vive en esta tercera dimensión. Y ya vamos a ver cómo podemos realmente entonces salirnos de esos dos puntos del infierno y empezar a vivir aquí en el instante, que es muy importante. Entonces, aquí en esta segunda dimensión están lo que son los bicerebrados, ya tienen dos cerebros, el emocional y el motor instintivo sexual. Y aquí están los animales con columna vertebral. Entonces están los perros, gatos, bueno, todos los animales que podemos vivenciar en esta tercera dimensión. Ahora vamos a ver la tercera dimensión, y esta tercera dimensión se le conoce como la dimensión del volumen. Externamente son todas las formas que tienen una profundidad, tienen un largo, un ancho, un alto y una profundidad como tal del mismo objeto, ¿sí? Entonces nuestro cuerpo físico se manifiesta en esa tercera dimensión. Si no tuviéramos este cuerpo físico, no tendríamos una forma de estar en este plano tridimensional. Entonces acá nos vamos a dar de cuenta que nuestro cuerpo físico va a cumplir una función muy importante, que es la condensación de la energía sexual, que es el que se va a encargar de crear los cuerpos que empiezan a ir en dimensiones superiores. Y si no, sigue creando más defectos y sigue viviendo en los infiernos atómicos de ese mismo hombre. Entonces nuestro objetivo, ¿cuál es? Que la persona pueda mantenerse viviendo el instante, ¿sí? Manteniéndose en muerte en marcha, observando su primera y segunda dimensión, o sea, observando su personalidad y sus defectos psicológicos, sus deseos, sus anhelos egoicos, ¿sí? Porque todo el mundo tiene un deseo. Entonces tenemos muchos deseos de ir a tomar, tenemos deseos de ir a bailar, de ir a cantar, de ir a jugar, y todos son deseos movidos por un defecto psicológico. Y todos son justificados para la misma personalidad, porque la personalidad cree que esos deseos le convienen, le funcionan, le sirven. Pero la conciencia ya empieza a observar la personalidad y los mismos defectos psicológicos que se encuentran en la primera dimensión. Entonces acá vamos a encontrar que esta tercera dimensión se ubica en lo que es nuestro cuerpo físico, que es de naturaleza celular. En la célula se ubican lo que son los 48 cromosomas, que vienen representando lo que son las 48 leyes que nos rigen en esta tercera dimensión. Pero como les digo, si una persona está en un estado de ira, de ansiedad, de depresión, de nervios, está vibrando con una pesadez más fuerte, con más materialidad. Entonces está vibrando por acá en el tritocosmos o en la segunda dimensión, ¿sí? Está teniendo más pesadez porque está vibrando con leyes más pesadas, que soporta hasta cierto punto. Entonces aquí nos vamos a dar de cuenta que el objetivo de esta tercera dimensión es que la persona aprenda a purificar el suprasexo, porque empieza a crear con su parte, con su polo de tierra, ¿sí? Y esta tierra que tenemos nosotros, que es nuestro cuerpo físico, debe trabajar con otra tierra de otro polo, ¿sí? O sea que un varón y una mujer, para poder crear los cuerpos existenciales del ser. Entonces, bueno, vamos a ver la cuarta dimensión. Esta cuarta dimensión se le conoce como el tiempo, la parte vital de la materia de nosotros mismos viene siendo nuestro cuerpo vital. De cualquier objeto tiene un tiempo de vida útil, ¿sí? Por eso es el tiempo. Entonces tiene un inicio y tiene un final, porque este cuerpo tiene, pongámosle, unos 40, 50 años para que termine su existencia, para que se acabe, para que se desintegre. Este tablero puede durar unos 500 años, un ejemplo, ¿no? Pero se va a acabar, ¿sí? Es finito, no es infinito, pero es finito. O sea que tiene un inicio, que tiene un final, por el mismo tiempo de vida útil que tiene esta materia, ¿sí? Entonces acá nos damos de cuenta que esta parte de la cuarta dimensión es la parte superior de nuestra
tercera dimensión o de nuestro cuerpo físico, ¿sí? Nuestro cuerpo vital en este momento está muy deteriorado, muy destrozado, se podría decir, por la misma fornicación, ¿sí? Acá están todo lo que son nuestras aguas, y nuestras aguas en este momento están muy contaminadas de todos los yoes, de todos los defectos que hemos creado, de las larvas que también están pegadas en la parte vital y en la parte física. Entonces todas las sensaciones instintivas del miedo, de la ira y de la misma lujuria, todas esas son reacciones del cuerpo que se comen nuestra parte vital y nuestro cuerpo físico. O sea que una persona puede tener predeterminado para su destino, su existencia, 75 años, pongamos un ejemplo. Pero la persona se dedicó a fornicar, a expulsar su energía, a masturbarse, a degenerarse cada vez más fuerte, drogas, alcohol. Entonces redujo esos 75 años en unos 50 o en unos 45 por todo el desgaste que hizo con su propia energía sexual. Por eso nuestra energía sexual es nuestro elixir de la vida. Es lo que nos permite cada vez más mantener nuestra propia vitalidad. Por eso si una persona ahorra su energía, la valora y trabaja la parte instintiva, empieza a ver cómo empieza a tener vitalidad. Pero si la sigue expulsando, se empieza a deteriorar, se empieza a enfermar, se empieza a envejecer y a desgastar cada vez más por la misma degeneración que tenemos. Entonces acá, esta parte de la cuarta dimensión también está regida por esas 48 leyes. Esta parte de nuestro cuerpo vital está compuesto de una naturaleza que viene siendo etérica, y esas partes etéricas son 4 éteres: lumínico, reflector, químico y de vida, que son las funciones que cumple ese éter en nuestro vital para que nuestra máquina humana funcione de una manera correcta. Muy bueno. Entonces, bueno, eso sería lo que yo puedo comprender acá. En la quinta dimensión hay dos. Tenemos la quinta dimensión astral y la quinta dimensión mental. Se le conoce como el mundo de la eternidad. Acá, como tal, no existe tiempo, ¿sí? Entonces podemos encontrar lo que viene siendo el pasado, el presente y el futuro en el mismo punto. Por eso mismo no existe el tiempo. Entonces nos vamos a dar de cuenta que solo el tiempo viene siendo una ley mecánica para uno, porque ya en estas dimensiones superiores el tiempo no existe, ¿sí? Una persona podría visitar su propio futuro o sus vidas pasadas de lo que haya hecho en cualquier existencia sin inconveniente, pero necesitamos un nivel muy elevado de conciencia, trabajándolo con la muerte psicológica y ganando los méritos para que el ser nos permita poder hacer esas investigaciones. Entonces, bueno, tenemos la parte astral. Esta parte astral está relacionada con lo que es nuestra parte emocional. Se encuentra entonces en lo que es sobre el plexo solar, sobre nuestra columna vertebral. Y esta parte astral maneja lo que es el fuego. Y ese fuego representa todo lo que es el deseo, y ese deseo viene siendo toda la parte emocional. Entonces nosotros siempre tenemos muchos deseos, como les decía. Entonces uno tiene un deseo muy fuerte de pelear, de gritar, de enjuiciar. Tiene un deseo muy fuerte de ir a comer. Ya comió, pero tiene un deseo de seguir comiendo. Y quiere seguir, y quiere seguir. Entonces somos esclavos del deseo en todo momento. Si no aprendemos a manejar nuestra parte emocional, no controlamos nuestra parte astral aquí y ahora, ir a esta parte de la quinta dimensión pues se nos podría complicar un poco más, porque no tendríamos control de esa parte astral en nosotros mismos. Entonces no tendríamos conciencia en esa quinta dimensión externa del astral, ¿sí? Entonces aquí esta dimensión está regida por 24 leyes. El cuerpo que se vaya a crear en esta quinta dimensión astral viene siendo de naturaleza molecular. Entonces puede cambiar de forma, puede estirarse, bueno, cada uno lo va a ir vivenciando. También si se logra el desdoblamiento astral, con ese principio astral que tenemos, podríamos también empezar a experimentar qué es estar en una dimensión con menos leyes. Bueno, entonces acá si nosotros empezamos a trabajar lo que es la parte emocional, ese fuego lo podemos dominar, ¿sí?
Y cuando una persona domina su fuego interior, cuando un maestro llega a crear estos 5 cuerpos en total, llega a estar en estas 7 dimensiones, el maestro puede controlar el mismo fuego externo, porque controló su propio fuego interno. Entonces lo importante es que la persona comprenda la necesidad de mantener su parte emocional calmada. Vamos a ver ahora la quinta dimensión mental, la quinta dimensión superior. Se encuentra con 12 leyes y si se llega a crear este cuerpo sería de naturaleza atómica. Entonces una persona podría hacer el desdoblamiento mental y podría empezar a hablar con sus diferentes yoes uno por uno, viendo y preguntando cómo es que trabaja el defecto, por qué lo hace y para qué lo hace. Entonces sería una investigación más profunda en sí mismo, ¿sí? Cada vez se interioriza más una persona en sí mismo para investigar y comprender y saber más sobre su propia psicología y encontrar cada vez más en esa profundidad a su propio ser, que viene estando en la séptima dimensión. Entonces acá lo importante es que nosotros aprendamos a manejar nuestro aire, ¿sí? ¿Y nuestro aire cuál es? Todos nuestros pensamientos, todos nuestros recuerdos, las charlas psicológicas, las mismas ideas, conceptos, prejuicios, creencias, ideologías, todo eso que está en la mente en este momento no nos permite poder escuchar al Padre, porque la mente siempre está pensando, siempre está charlando, está opinando, está enjuiciando, organizando, todo de manera mecánica y todo de manera egoica. Si una persona necesita usar la mente, va a empezar a reflexionar, va a usar la imaginación consciente, va a planear lo que va a hacer el día siguiente, se va a organizar, pero usando en ese instante esa mente de una manera consciente. De resto, se mantendría en muerte en marcha, eliminando todo lo que la mente esté diciendo, esté pensando, esté opinando, esté creyendo, porque no nos permitiría sacar el hondo significado de las cosas, ¿sí? Seguiríamos viendo a través del defecto psicológico como el insecto, viendo un plano superpuesto que no vemos a profundidad, ¿sí? No vemos la realidad del suceso, de la persona, de lo que está pasando a nuestro alrededor, solo vemos una superficie. Y eso es lo máximo que podemos ver por nuestra propia mente, que nos impide ver la cruda realidad de esa cosa, de esa situación, de esa persona, porque seguimos con nuestros conceptos en la mente. Entonces la mejor manera de pensar es no pensar absolutamente nada. Como les digo, cuando ya necesitamos pensar es porque hay que reflexionar, porque hay que hacer una meditación, hay que resolver un problema, y ahí se usa la mente de una manera consciente. Pero si yo estoy enfocado en el trabajo, pues yo tengo que estar observando mi interior y haciendo el trabajo, sin permitir que la mente se manifieste. Cada vez que la mente quiere hablar, le voy eliminando los detalles que yo voy observando. Este pensamiento, esta charla, este recuerdo, la imaginación, la opinión, el fastidio, el agrado, todo lo que me dice la mente, que esto está bien, que esto está mal, que me quedó súper bonito, que me quedó súper mal, todo eso tiene que ser eliminado para que una persona pueda tener el control en su propia mente, ¿sí? Entonces una persona ya podría poder desdoblarse mentalmente, poder estar en esa dimensión superior para investigar los mismos átomos de sus propios yoes. Esto de manera superior, ¿no? De manera solar. Ahora vamos a ver lo que es la sexta dimensión. Hay dos, una es la parte causal y la otra es búdica. Vamos a ver la primera, que es la parte del mundo causal o el mundo de la voluntad. Está regido por 6 leyes. Aquí si el maestro, bueno, la persona, el iniciado, llega a crear este cuerpo, tendría la capacidad de visitar los mundos electromagnéticos, poder vivenciar qué es tener alma humana, realmente, qué es tener un alma, porque nosotros tenemos un principio de alma que estamos desarrollando mediante la muerte psicológica, el nacimiento que va creando los cuerpos que nos permiten vivir en esas dimensiones, y ya la persona que crea el último cuerpo, que viene siendo ese cuerpo causal, se le puede hablar
o se le puede decir que es un verdadero hombre, ¿sí? Ya es un hombre como tal. Entonces nosotros en este momento no somos hombres, somos simplemente animales racionales que nos hacemos llamar hombres, pero no lo somos realmente. Entonces una persona que llegue hasta este punto realmente tiene un alma humana. Y esa alma humana este cuerpo viene siendo de naturaleza electrónica, ¿sí? Entonces acá nos vamos a dar de cuenta que esa naturaleza electrónica necesita de su parte magnética, necesita unirse con algo que realmente viene siendo el verdadero amor. Para eso está la sexta dimensión superior, que se ubica sobre lo que es el hipófisis, la glándula pituitaria, y esa sexta dimensión viene siendo lo que es el mundo búdico. Este mundo búdico viene siendo el mundo de los protones o el magnetismo, y allá es donde está nuestra real pareja, nuestra alma divina, ¿sí? En este punto, el alma humana y el alma divina se terminan uniendo, y es ahí donde se genera ese matrimonio perfecto que vamos a ver en en las siguientes conferencias, en la 11 si no estoy mal. Entonces acá vamos a darnos de cuenta que todo el trabajo que vamos realizando nos va materializando, nos va llevando a un nivel de vibración cada vez más liviano. Nos dimos de cuenta que en la tercera dimensión, y bueno, en la primera, que es donde normalmente estamos vibrando con una ley o leyes de 192 y más. Que en la segunda dimensión hay 96 leyes. Que si una persona se mantiene en el instante, podría experimentar las 48 leyes, ¿sí? Que en esa parte de la cuarta dimensión también están las 48 leyes. Que cuando estamos en el astral experimentamos 24 leyes. Que una persona que pueda tener el mérito, domine sus mentes, mantenga el silencio interior y escuche a su ser, puede experimentar un desdoblamiento mental donde hay 12 leyes. Y que una persona, un iniciado que llega a crear esa parte causal, experimenta 6 leyes y se une con su parte búdica, su alma divina, su amor real, experimenta esas mismas 6 leyes, pero aquí encuentra lo que son la realidad. Desde acá empieza la verdad. Acá está la realidad. Están los mundos cristos, están todos los seres ya autorrealizados, todos los seres que lograron el 100% de su conciencia. Y vamos a darnos de cuenta que estos dos mundos son solares. Estos dos mundos son de la conciencia, son del ser. Que si una persona se empieza a autoobservar, empieza a experimentar lo que es estar en la sexta dimensión superior, vibrando con esa ley del amor, haciendo el trabajo de ayudar de una manera desinteresada para que los demás seres también despierten su conciencia, porque la razón del ser es el mismo ser. Nuestra razón real de nuestro ser es ayudar a que los demás seres despierten su conciencia, que hagan también su propio trabajo, que busquen ese despertar del 100%. Y en la séptima dimensión encontramos lo que es ese mundo ácmico. Aquí es donde está nuestro íntimo, es lo más bajo donde nuestro ser puede llegar, porque el ser viene de esos mundos de la antimateria, del mundo del espíritu. Entonces, pues ya es un nivel de vibración muy superior que ojalá podamos experimentar en algún momento. En esta dimensión solo hay 3 leyes. Este cuerpo es de naturaleza fotónica, de luz. Entonces nos dimos de cuenta que todo empezó desde lo más grande, desde lo más material, hasta lo más pequeño y hasta lo más profundo, que viene siendo ese fotón. Entonces nuestro objetivo, ¿cuál es? Que aquí y ahora, si estamos en esa tercera dimensión, en la autoobservación, podamos experimentar lo que es la sexta dimensión búdica, y experimentar lo que es la séptima dimensión, ¿sí? Porque cuando uno está autoobservándose, empieza a observar sus defectos, los empieza a comprender, o en la misma meditación también, se conecta con esa séptima dimensión y empieza a recibir la sabiduría de su propio ser, de su propio Padre. Y eso es lo que debemos empezar a buscar con este conocimiento,
para experimentar todas estas dimensiones. Un ser que llega hasta este punto puede ver las 7 dimensiones al tiempo, todo. Y nosotros aquí en este momento podemos ver 2 dimensiones y una parte de la tercera dimensión. Entonces nosotros estamos muy limitados por nuestro propio ego, que los yoes solo ven en una longitud y que un ser despierto ve en 7 dimensiones. Entonces hay mucha diferencia y hay mucho nivel de dimensión o de conciencia que uno tiene que empezar a desarrollar aquí y ahora. Entonces, estas 2 partes, estas 2 dimensiones son solares, ¿sí? Si una persona, como les digo, se empieza a observar, empieza a experimentar estas 2 partes con un esfuerzo, porque hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un trabajo. Nos identificamos muy fácil, nos dormimos muy fácil, nos fascinamos de una manera pero muy fácil. Todo es porque seguimos pensando que esta tercera dimensión es real. Seguimos pensando que todo esto material es real. Pero si nos damos de cuenta, desde la sexta dimensión en adelante viene siendo la verdad, la realidad. Y la gran realidad está en la séptima dimensión. Y que cada desdoblamiento nos va volviendo cada vez más ilusorios, cada vez más pesadez, más materialidad, más leyes, más mecanicidad. Y que a menor dimensión, ¿sí?, entre más va aumentando una persona su nivel de ser, su nivel de conciencia, puede empezar a experimentar estas dimensiones en su interior. Pero necesita los cuerpos. Sin cuerpos no se podría vivenciar estas dimensiones. Sin cuerpos no podría uno habitar y sacar la sabiduría de esas dimensiones. No podría ahondar en todo lo que hay de ese conocimiento universal en estas dimensiones. Por eso vamos a ver cómo es que vamos a hacer el trabajo para vivenciarlas, comprobarlas, experimentarlas en nuestro interior. ¿Listos? Entonces, bueno, estas son las 7 dimensiones como tal. Vamos ahora a ver cuál es el trabajo que vamos a realizar para que esto pues sea práctico y sea realmente vivenciado por nosotros. Entonces tenemos lo que son los 3 factores de la revolución de la conciencia. Entonces necesitamos el sacrificio por la humanidad, necesitamos la muerte psicológica y el nacimiento espiritual. Entonces, para que una persona cree los cuerpos y habite estas dimensiones, tiene que practicar el nacimiento, o sea, el suprasexo. Pero no solo eso. Si una persona solo practica el suprasexo, no está liberando conciencia con la muerte psicológica, no está trabajando la muerte en marcha, esas esencias no van a subir y esa energía no va a crear ningún cuerpo. Entonces no vamos a experimentar ninguna dimensión superior. Vamos a seguir aferrados a lo material. Entonces el primero objetivo base es la muerte psicológica. Que uno se mantenga en ese estado de recuerdo de sí. Que uno se auto-observe en ese estado. Y empiece a eliminar todo lo que lo saca de ese estado interno. Todo lo que lo saca del silencio de la mente, de esa emoción controlada y de ese instinto tranquilo. Entonces una persona sale a la calle y ya se identifica con el frío, o se identifica con el vecino, con el compañero, o con la amiga, con la mamá o con cualquier persona. Y no se da cuenta que internamente empieza a sentir emociones, pensamientos, tensiones, dolores, reacciones físicas, y todo eso lo está consumiendo. Todo eso son detalles que se están comiendo nuestra energía, no nos permiten hacer un ahorro o un equilibrio de los centros. Entonces la muerte psicológica es para equilibrar los centros. Los 5 centros inferiores. Entonces cuando una persona empieza a equilibrar sus centros, puede y ya empieza a practicar el suprasexo. Cuando empieza a practicar el suprasexo, toda esa energía que liberaba con la muerte empieza a ascender por esa columna vertebral y empieza a llegar hasta estos cielos, hasta aquí,
Y todo esto empieza a regenerar a la misma persona. Y empieza a regenerar el cuerpo físico. O bueno, su primer trabajo es encender el fuego, equilibrar esos centros, que se genere ese hidrógeno 12 y que ahí, prendiendo el fuego, regenere el cuerpo físico, regenere el cuerpo vital, cree el cuerpo astral, cree el cuerpo mental, el cuerpo causal y se terminen uniendo con ese cuerpo búdico y ese cuerpo átmico. Y ahí termina su primera montaña. Pero todo empieza desde aquí, desde ahora, desde ya. Vivir el instante, ¿sí? En autoobservación, en muerte. Todo el tiempo estar en ese esfuerzo de morir a todo lo que nos desequilibre los 5 centros. Entonces el trabajo está en la muerte. Practica el superasexo, empieza a regenerar, crea sus cuerpos. Y necesita algo importante, que es sacrificarse por la humanidad. Porque el sacrificio es el impulso para que la persona empiece a avanzar cada vez más rápido, cada vez empieza a recibir más impulso, más ayuda, más comprensión, más sabiduría, y empieza a desegoistizarse y empezar a experimentar esa única ley que es del amor, ¿sí? Entonces, dando este conocimiento sin ningún interés, o sea, gratis, no cobrar, no pedir nada a cambio, no mezclarlo, no quitarle, no agregarle, lo más puro, lo más preciso, lo más enfocado a que la persona lo practique, lo compruebe y que solo dependa y busque a su propio ser, que no dependa de nadie, ni el compañero, ni el familiar, ni el instructor, no. Que busque a su ser, eso es lo importante. Entonces ese sacrificio le permite a la persona tener su propia fuerza y esa fuerza la convierte en más impulso, en más ánimo para la misma muerte, más sacrificio y más fuerza para ese nacimiento y empieza a crear sus cuerpos. Y ahí empieza a experimentar esas dimensiones en su interior, las empieza a experimentar. Entonces, todo el trabajo inicia de estos 3 factores, ¿sí? Equilibrar los 3 factores es importante porque si solo trabajamos con un factor, no nos va a funcionar. Tienen que ser los 3 porque cada uno le da fuerza al otro para que un trabajo pues sea más equilibrado. Ahora, lo importante de estas 7 dimensiones es que las empecemos a buscar aquí y ahora, ¿sí? Que una persona se dé cuenta que su astral está en este momento, que su parte mental está en su momento, que si se deja llevar por los pensamientos, esa dimensión sigue siendo lunar, ¿sí? Sigue siendo de los yoes. Esa emoción sigue siendo lunar, sigue siendo de los yoes, sigue sintiendo odio, fastidio, enamoramiento del yo o desamor, desilusión, celos, todo en estado lunar. Que esa parte física, sexual, sea de una manera superior, consciente, que trabaje la lujuria, que salga de todos los deseos de expulsar su energía, de las sensaciones instintivas que carcomen ese cuerpo físico y ese cuerpo vital, y que ese verbo tenga la voluntad de hacer hacia la conciencia, ¿sí? El verbo crear, para un maestro, para una persona que aún no ha creado estos cuerpos, ese verbo tiene falencias, porque no somos capaces todavía de ser realistas, de dar la verdad. Nos cuesta, por la personalidad, por los yoes, porque tenemos miedo, porque tenemos conceptos de la mente, tenemos emociones negativas que nos vienen limitando. Entonces el objetivo de nosotros es mantenernos en ese estado de silencio interno, con la muerte psicológica, interactuar con el ambiente desde el interior, ¿sí? Sin identificarse con todo el ambiente, trabajar las impresiones, porque todas estas impresiones que recibimos en los 5 sentidos nos mantienen aferrados y pegados al ambiente. Entonces seguimos creyendo que esto es real y por eso mismo tampoco nos podemos desdoblar en el astral de manera consciente. Entonces, bueno, vamos a ver ahora sí unas técnicas para vivenciar de una manera más directa estas dimensiones, ¿sí? Entonces, para experimentar la 7ª y 6ª dimensión,
se enseña lo que es la meditación. Entonces acá puede ser una meditación de koanes o inclusive una meditación reflexiva. Cuando uno está reflexionando y observando, uno empieza a recibir la sabiduría de estas dimensiones para comprender cómo es que realmente el ego lo ha limitado a ver solo un punto en específico, lo ha esclavizado a un deseo superficial. Para experimentar esa quinta dimensión mental y quinta dimensión astral, se enseña lo que son los desdoblamientos. Entonces está el desdoblamiento astral y el desdoblamiento mental. Para experimentar esa cuarta dimensión, pues están lo que son los estados jinas, para que la persona pueda ver esos paraísos jinas. Y para que podamos experimentar esta tercera dimensión aquí y ahora, es vivir el instante muriendo en marcha, con la muerte en marcha. Y claro, si uno quiere vivenciar si realmente esta segunda dimensión es real y esta primera dimensión es real, con el desdoblamiento astral uno puede visitar ese limbo, ese mundo del infierno, y con el desdoblamiento astral uno puede visitar esos inframundos, esas 9 círculos dantescos, para que veamos que es una realidad, que no es algo de pronto inventado. Entonces son las técnicas que se enseñan en el conocimiento para que una persona las practique y las compruebe directamente, ¿no? Pero para ya evitarlas, ya dominarlas, gobernar esas dimensiones, se hace necesario que se creen los cuerpos. Entonces una persona que crea esa parte física domina y gobierna lo que son los gnomos y pigmeos. Una persona que crea, regenera su cuerpo vital, lo pasa de lunar a solar, domina y gobierna lo que son las ondinas inherentes del agua, esas esencias, esas conciencias del agua. Una persona que domina su fuego interno, como les digo, domina lo que son las salamandras del fuego, las conciencias del fuego. Una persona que domina su mente, que escucha el corazón, domina lo que es ese elemento del aire, los silfos y sílfides del aire, las conciencias del aire. Una persona que domina su verbo, que tiene voluntad, que es un verdadero hombre, tiene el poder de gobernar la naturaleza con lo que él ordene, con su palabra. Tiene el poder de dominar el éter. Y cuando ya se fusiona con estas dos superiores, puede gobernar todo lo que es la naturaleza. Y tiene el poder de la Akasha y pues crear y destruir con la ley del amor. Eso es algo que realmente va uno comprendiendo, que en este conocimiento, el verdadero conocimiento, la verdad, la sabiduría están en su interior y la tiene su propio ser, que se la va brindando mediante la persona va trabajando, va practicando, va comprobando. Y todo empieza con la muerte psicológica, con el nacimiento y el sacrificio por la humanidad. ¿Listos? Bueno, pues esta es la conferencia. Si hay de pronto preguntas o inquietudes o cualquier opinión, la pueden dejar en los comentarios, y si no, eso será todo por hoy. Muchísimas gracias. Ya mañana vamos a dar la fase B. Entonces son la iniciación y las pruebas a las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Ahí estamos enviando la información en la página para los que les interese. Y pues nada, muchísimas gracias para los que participaron ahí. Que estén muy bien, entonces que sigamos trabajando fuertemente en esos 3 factores. Aquí Joan nos estaba saludando. Joan, buenas tardes. Y pues nada, creo que el tema ya quedó un poquito comprendido, y obviamente esto es para que aprendamos ustedes y yo, porque pues aquí todos estamos aprendiendo y eso es muy importante. ¿Listos? Pues nada, muchísimas gracias, que estén muy bien.